El matrimonio con mi cónyuge actual es mi segundo matrimonio. Estuve casada antes, pero ese matrimonio terminó con un divorcio. ¿Qué documento debo traer para explicar esa situación? ¿Qué pasará si no llevo los documentos requeridos a mi entrevista? Si desea tener una entrevista de ciudadanía exitosa, debe traer los documentos apropiados que respaldarán las respuestas que escribió en su solicitud N400. Documentos para llevar a su entrevista de ciudadanía. Como sabe, no es buena idea esperar hasta la noche anterior a su entrevista para buscar su certificado de matrimonio o su pasaporte. Es importante no ponerse en esa situación porque la entrevista ya es una experiencia muy estresante. En este video vamos a hablar sobre los documentos que debe traer a su entrevista de ciudadanía. Pero antes de que le demos una lista de documentos, debe saber por qué los documentos son importantes y qué sucederá si no los lleva a su entrevista. ¿De acuerdo? Empecemos. ¿Por qué son tan importantes los documentos para la entrevista de ciudadanía? Esta es una excelente pregunta. Recuerde, la razón por la que hay una entrevista para la naturalización de los Estados Unidos no es únicamente para que haga el examen de educación cívica o el examen de escritura. La entrevista también es una oportunidad para que USCIS determine si usted es elegible para la naturalización. Ser elegible significa que cumple con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Por ejemplo, el gobierno quiere saber si tiene un buen carácter moral, y una forma de determinar si tiene buen carácter moral es revisando ciertos documentos específicos. Digamos que tiene un hijo que no vive con usted. Si un juez le ha ordenado que pague la manutención de su hijo por un monto de $800 al mes, USCIS quiere ver pruebas de que usted ha estado pagando esa cantidad. Esa es la razón por la cual debe traer el documento apropiado a su entrevista. ¿Qué pasará si no llevo los documentos requeridos a mi entrevista? La mayoría de los solicitantes llevan los documentos requeridos a su entrevista de naturalización, pero hay otras personas que se olvidan de traer esos documentos importantes. En caso de que no traiga los documentos apropiados a su entrevista, pueden pasar dos cosas. 1. El oficial puede decidir posponer su entrevista. O 2. El oficial llevará a cabo su entrevista, pero al final de su entrevista, el oficial no podrá tomar una decisión final sobre su caso. En estos dos casos tendrá que esperar muchas semanas o muchos meses para que le programen una nueva entrevista o que se resuelva su caso. En este video le daremos una lista de documentos importantes que debe llevar a su entrevista. No olvide tener los documentos originales. Todos los documentos requeridos que debe traer a su entrevista dependen de su situación particular. Por ejemplo, ¿está casado? ¿Divorciado? ¿Ha viajado fuera de los Estados Unidos durante más de 6 meses? Si ha solicitado la ciudadanía e incluso si aún no tiene una carta de cita para la entrevista, hay algunas acciones que puede tomar ahora y no esperar hasta el último minuto. Solicité la ciudadanía hace 5 meses. Estoy esperando mi carta de cita para la entrevista. ¿Qué documentos debo llevar a mi entrevista? Hay 4 documentos principales que todo solicitante debe traer a la entrevista de ciudadanía. Por supuesto, cada solicitante debe traer documentos adicionales de acuerdo a su situación personal. Pero primero hablemos de los principales documentos que todo aspirante debe tener el día de su entrevista. El primer documento que debe tener es su carta de cita de entrevista. Este es un documento muy importante porque sin él no se le permitirá ingresar al edificio de USCIS el día de su entrevista. En general, recibirá su carta de cita para la entrevista de 4 a 6 semanas antes de la fecha de la entrevista. Por ejemplo, supongamos que su entrevista está programada para el 18 de mayo.
Esto significa que debe recibir su carta de cita entre el 4 y el 18 de abril. Si ha abierto una cuenta en línea en el sitio web de USCIS, también recibirá una copia de su carta de cita en esa cuenta. Por lo tanto, se recomienda que abra una cuenta en línea en el sitio web de USCIS si aún no lo ha hecho. Esto también le permitirá seguir el progreso de su solicitud de naturalización. Cuando reciba su carta de cita, debe tomarse el tiempo para leerla detenidamente, porque contiene información importante. Por ejemplo, la fecha de su cita para la entrevista, la hora de su entrevista y la dirección donde tendrá su entrevista. Su carta de cita también tiene una lista de los documentos requeridos que debe traer a su entrevista. El segundo documento que debe traer a su entrevista es su tarjeta de residente permanente, también conocida como tarjeta verde. Recuerde, la tarjeta verde no solo ayudará a verificar su identidad en su entrevista, sino que también probará que es residente permanente. El tercer documento que debe tener es su pasaporte. Debe traer el pasaporte que usa actualmente para viajar internacionalmente. También es importante traer cualquier otro pasaporte que haya utilizado para ingresar a los Estados Unidos, incluso si ese pasaporte está vencido. La razón por la que USCIS requiere que traiga estos pasaportes es porque el gobierno quiere verificar su historial de visas en los Estados Unidos, y USCIS también quiere contar la cantidad de días que ha pasado fuera de los Estados Unidos desde que se convirtió en residente permanente. El cuarto documento principal que debe traer a su entrevista es su licencia de conducir o su tarjeta de identificación estatal. Esto también ayudará a USCIS a verificar su identidad. Es importante asegurarse de que estas tarjetas de identidad no estén vencidas. En caso de que no tenga una tarjeta de identificación estatal y desee que le expidan una, debe visitar el Departamento de Vehículos Motorizados más cercano en su ciudad. Me convertí en residente permanente a través de mi matrimonio con un ciudadano estadounidense. ¿Qué otros documentos debo llevar a mi entrevista? Como cualquier solicitante, debe llevar los 4 documentos estándar que acabo de mencionar. Ahora, dado que se convirtió en residente permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense, también debe traer los siguientes 3 documentos. Documento número 1. Debe demostrar que su cónyuge ha sido ciudadano estadounidense durante al menos los últimos 3 años. Por ejemplo, puede traer el certificado de nacimiento de su cónyuge si su cónyuge nació en este país. Si su cónyuge se convirtió en ciudadano estadounidense a través de la naturalización, puede traer su certificado de naturalización. También puede traer el pasaporte de su cónyuge para demostrar que es ciudadano estadounidense. Documento número 2. El segundo documento adicional que debe llevar es su certificado de matrimonio. Si su certificado de matrimonio está escrito solo en español, también debe llevar su traducción certificada. Para obtener una traducción certificada de su certificado de matrimonio, debe contactar a un traductor profesional que traducirá su documento. El traductor también debe firmar una carta que indique que es un traductor competente y que la traducción que hizo es completa y precisa. La información de contacto del traductor debe estar escrita en esa carta. Documento número 3. Para esta sección, debe traer un documento o documentos que acrediten que su cónyuge y usted viven juntos. Por ejemplo, puede traer un documento que demuestre que tienen una cuenta bancaria común o que alquilan la misma casa. También debe demostrar que ambos han estado declarando sus impuestos al menos durante los últimos 3 años. Entonces, esos son los 3 documentos adicionales que debe traer en su caso. El matrimonio con mi cónyuge actual es mi segundo matrimonio. Estuve casada antes, pero ese matrimonio terminó con un divorcio. ¿Qué documento debo traer para explicar esa situación? Esta es una buena pregunta. Dado que este es su segundo matrimonio,
Debe probar que su primer matrimonio terminó en divorcio, presentando una sentencia de divorcio a su entrevista. Si esta no es la primera vez que su cónyuge se casa, también debe mostrar prueba de que el matrimonio anterior de su cónyuge terminó efectivamente. No pagué mis impuestos al gobierno. ¿Qué debo hacer? Presentar su formulario de impuestos y pagar sus impuestos es muy importante, especialmente cuando solicita la ciudadanía. El gobierno considera estas dos acciones como parte de su carácter moral. Si observa detenidamente su solicitud de ciudadanía, verá las siguientes dos preguntas. ¿Tiene algún impuesto federal, estatal o local atrasado? ¿Alguna vez no ha presentado una declaración de impuestos federal, estatal o local desde que se convirtió en residente permanente legal? Si su respuesta a cualquiera de estas dos preguntas es sí, debe traer un documento o documentos que demuestren que se ha estado comunicando con el IRS para resolver su problema. El IRS es la agencia gubernamental que recauda impuestos. Ahora, dado que debe impuestos al gobierno, debe traer un acuerdo firmado del IRS que demuestre que presentó una declaración de impuestos y acordó pagar los impuestos que debe. Y también debe tener un documento del IRS mostrando el estado actual de su programa de pago. Es muy importante hablar con un profesional de impuestos si no ha presentado sus impuestos o si debe impuestos al gobierno, porque su solicitud de naturalización puede ser denegada si no sabe cómo explicar correctamente su situación. Recibí una multa de tráfico de un oficial de policía porque iba a exceso de velocidad. ¿Qué documentos debo llevar? Esta es una pregunta que está ligada a su carácter moral. Recuerde, una de las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense es tener un buen carácter moral. Cuando estaba completando su solicitud de naturalización N-400, respondió una pregunta similar. Por ejemplo, esta es la pregunta número 23 de la parte 12. ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por algún oficial de la ley por cualquier motivo? El día de su entrevista debe traer documentos que demuestren que pagó la multa o debe probar que un juez desestimó su caso. Es importante saber que algunas multas de tráfico son más graves que otras. Por ejemplo, si recibió una multa porque conducía en estado de ebriedad, debe consultar con un abogado de inmigración antes de su entrevista. Cambié mi trabajo después de solicitar la ciudadanía. ¿Qué tengo que hacer? La entrevista de ciudadanía también es una oportunidad para actualizar su información. Debe hacer una lista de todos los cambios que han ocurrido desde que solicitó la ciudadanía. Por ejemplo, si viajó fuera de los Estados Unidos, cambió su dirección, cambió su trabajo o si tuvo un hijo, asegúrese de anotar toda esta información en una hoja de papel. Esto le facilitará informar al oficial de USCIS sobre esos cambios. Escuché que los solicitantes de ciudadanía también deben traer un documento que acredite que se han registrado para el servicio selectivo. ¿Es cierto? Esta es una muy buena pregunta. El Servicio Selectivo es una agencia gubernamental que recopila información sobre hombres jóvenes en los Estados Unidos para que puedan ser llamados a servir en las Fuerzas Armadas si es necesario. Si es hombre y ha vivido en los Estados Unidos entre los 18 y los 26 años, la ley le exige que se registre en el servicio selectivo. Los hombres que no están obligados a registrarse son hombres que vivieron en los Estados Unidos entre las edades de 18 y 26 años con una visa de no inmigrante, como una visa H-2 o una visa H-3.
Si es un hombre mayor de 26 años y no se registró para el servicio selectivo, debe comunicarse con su oficina lo antes posible y estar listo para explicar por qué no se registró. Ahora, es importante saber que el servicio selectivo es solo para hombres. ¿Qué sucede si un solicitante ha sido arrestado alguna vez por la policía? Si ha sido arrestado o detenido por cualquier oficial de la ley, como un oficial de policía o un oficial de inmigración, el mejor consejo para usted es consultar a un abogado de inmigración lo antes posible para analizar su caso en particular. En general, si tiene algún tipo de problema con la ley, debe hablar con un abogado de inmigración antes de solicitar la naturalización. Hice un viaje a México que duró 8 meses. ¿Qué documentos debo llevar a mi entrevista? Si realizó algún viaje fuera de los Estados Unidos que duró 6 meses o más desde que se convirtió en residente permanente legal, debe traer documentos que demuestren que usted y su familia continuaron viviendo, trabajando y manteniendo vínculos con los Estados Unidos. Estos son algunos ejemplos de documentos que puede traer. Una transcripción de la declaración de impuestos del IRS de los últimos 5 años o de los últimos 3 años si presenta la solicitud por matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos. Sus pagos de alquiler o hipoteca. Cada caso es diferente, así que asegúrese de traer documentos que sean específicos para su caso personal. Siempre es mejor llevar a su entrevista más documentos que menos, así que asegúrese de ir a su entrevista muy bien preparado. Mire este video para saber exactamente qué sucede durante una entrevista de ciudadanía.